Sean bienvenidos una vez más a otro episodio en HP Good Life. En esta ocasión me encuentro con el doctor Cristian López. Doctor, sea bienvenido. Muchas gracias, Mary. Gracias por la invitación y gracias a Erwin y toda la familia HP Medical por esta invitación tan linda. Para mí es un honor poder entrevistarlo, un doctor carismático, con buena predisposición. El doctor Cristian nos va a hablar sobre un tema nuevo, un tema de que para nosotros los estudiantes es totalmente diferente a todo lo que hemos aprendido. Él trae a Santa Cruz, a Bolivia, porque es el primero, algo muy innovador, lo que es la cirugía metabólica. Doctor, es el primero en Bolivia, ¿cierto? Sí, Mary, gracias a Dios, como pionero acá en cirugía metabólica pura, es un nuevo concepto, una nueva estrategia y una nueva técnica aquí en Bolivia. De hecho, en el mundo tiene aproximadamente entre 10 a 12 años y el creador de este concepto, de esta nueva versión de la cirugía, que es la cirugía metabólica pura, es el doctor Sergio Santoro, mi maestro, y para quien mando un saludo muy cordial desde tus redes, porque realmente es una persona, si tú eres carismático, él nos supera 10 veces, es una persona muy abierta, de hecho da conferencias en todo el mundo, él desarrolló la técnica que voy a comentarte y básicamente está dando excelentes resultados en el mundo. Excelente, doctor. ¿Sabe qué? Pero le voy a pedir un favor. Dime. Hay como que los médicos utilizan muchos términos que la gente no está acostumbrada a escucharlo el día a día. Sí. Así que vamos a tratar de que sea más ameno, de que todos nos puedan entender, Perfecto. porque es algo nuevo. Así que por favor quítese un poco de Muy, la cabeza que es lo técnico. doctor, el que tiene que estar serio y que no tiene que hablar. Ok. Así, ¿verdad? Entonces, Ok, Mary. prométalo, por favor, no No, entrar tanto en... totalmente, no, vamos a tratar de quitar los tecnicismos Ay, y de todas maneras vamos a hablar tecnicismo. en un lenguaje más comprensible, ¿no? Claro que sí. Usted dijo que si bien usted era jovial, el que creó la cirugía metabólica es mucho más jovial, es mucho más, ¿no? Realmente es un caballero realmente de la medicina, es un profesor, una eminencia. Ahora él es el primer cirujano metabólico del mundo probablemente y es el que desarrolló la técnica. De hecho, la técnica lleva su nombre o su apellido, Bipartición de Santoro, señor. Así que es un honor poder replicar esta técnica acá en Bolivia y ya dando resultados también. Y tenemos la casuística que no voy a hacer perder de repente la emoción o las dudas para presentación, pero sí es importante aclarar qué es lo que es la cirugía metabólica pura. ¿Y cómo es que llegó usted a saber sobre esto? Bueno, es una linda pregunta, Mary. Cuando yo llevo ya 20 años de especialización en cirugía y bueno, es importante aclarar que cuando ingresé a la Caja Nacional llegó un gran maestro de la cirugía bariátrica a enseñarnos a todos cirugía bariátrica, el doctor Edwin Canseco, y para que también tenga un agradecimiento muy especial. Y él tiene muchos años de experiencia en Brasil, también él es boliviano, es cochabambino, pero fue a Brasil toda su vida y desarrolló técnicas en cirugía bariátrica muy innovadoras. De hecho, él publica también sus propias técnicas simplificadas, ¿no? Él nos enseñó cirugía bariátrica y desarrollamos el primer equipo de cirugía bariátrica interdisciplinario en el Hospital Obrero, en la Caja Nacional. Fue así que desarrolló mi interés por la obesidad, la diabetes, todo lo que es el síndrome metabólico. Y bueno, fuimos avanzando y él nos fue enseñando todas las variantes de las cirugías bariátricas. Hicimos más de 380 cirugías bariátricas en la Caja ¡Wow! Nacional. Hartísimo. Fue una casuística impresionante. Hemos ayudado a muchas personas y no entiendo por qué se descontinuó el tema del programa, el proyecto. El doctor Virués, también un representante en este tipo de cirugía. Pero al final dejamos de lado eso y yo decidí avanzar un paso más y aprender lo que era el nuevo concepto y la nueva versión de cirugía metabólica pura. O sea, se lanzó al éxito. Me No voy a lancé. esperar acá, yo me lanzo al éxito y se fue Sí, a me Brasil, fui a ¿no? Se fue a Brasil, Brasil a aprender más. me fui a Brasil, Mary. Fue una idea interesante porque ya veníamos hablando un año y medio antes con el doctor Santoro, pero no lo conocía personalmente. Entonces, para mí fue una emoción poder ir a San Pablo. Bueno, tuve que renunciar a la Caja Nacional, lamentablemente, para ir a hacer esto.
Y bueno, conocí al doctor Sergio Santoro de San Pablo, conocí el Hospital Albert Einstein, realmente nos lleva años luz acá en Bolivia, sin desmerecer las prestigiosas clínicas, instituciones o los hospitales que tenemos, pero allá crean un concepto siempre de equipo no solo humano, sino equipo en el tema de insumos, logística, equipamiento, todo lo que es la cordialidad es muy, muy avanzada. Creo que fui recibido por todos los médicos de una manera tan cordial que me sentí en casa. Y el Hospital Albert Einstein con 5 bloques prácticamente, para que tengas idea. Yo me perdía las primeras 2 semanas, los primeros meses, me perdía en el hospital porque es O sea, tan grande. tan grande que es impresionante. El doctor Sergio realmente me ubicó muy bien, entramos a cirugías con él, bastante cirugía, el aprendizaje que fue paso a paso, cómo se desarrolla y cuál es el cambio de concepto de bariátrica a metabólica, me costó entender en un inicio porque era como cambiar todo lo que yo había aprendido acá. Entonces, al final, después de tantas lecciones, tanto aprendizaje, pues bueno, llego acá con el honor de poder replicar su técnica en Bolivia. Ay, me encanta escuchar a médicos apasionados por lo que hacen realmente, ese brillito en los ojos. Chin, chin, chin. Gracias, Mary. ¿Sabe qué? En clase un docente decía que en Bolivia es el productor number one. Claro, él seguramente lo estaba como siendo más pesimista, ¿no? Somos el productor a nivel mundial de la diabetes, decía. Número uno. Bueno, no sé estadísticamente si eso será cierto, pero es número uno. Diabetes por todos lados. Real- Síndrome metabólicos por todos lados. Mary, mira, tu profesor tiene toda la razón. Tenemos una alta estadística y tenemos, por supuesto, quizás uno de los países porque estamos en vías de desarrollo, tenemos bastante consumo de comida refinada, de comida rápida y, por supuesto, el desarrollo de sobrepeso, obesidad y diabetes es altísimo. Hasta el año 2021 era un 47% de las personas entre sobrepeso, obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Eso ha debido avanzar probablemente a esto, que son 2 años atrás o 3 años ya prácticamente. Entonces la estadística aumenta. En la medida que aumentan más la comida rápida, las comidas refinadas, ha cambiado mucho en el mundo eso. Y básicamente el sedentarismo, igual el patrón de sobrepeso, obesidad de todos los grados, es un factor desencadenante, ¿no?, de la diabetes tipo 2. Entonces, si bien es multifactorial, pues lo que dice tu profesor es Es cierto, es totalmente cierto. totalmente cierto. Tenemos mucha diabetes, mucha obesidad y mucha prediabetes y lo que tú decías, el síndrome metabólico que engloba varias enfermedades. Hablando de metabólico, ¿puede definir qué es la cirugía metabólica? ¿Qué es el metabolismo para empezar? Bueno, el metabolismo es un proceso bioquímico en el organismo donde requiere dos partes. Es como un balance más o Ya, menos. El anabolismo, que es lo que tú consumes, lo que ganas, y el catabolismo, lo que tú quemas en el respecto a calorías hablando. Eso es el resumen el metabolismo para que entienda un poco más la gente. Habíamos quedado en el trato de no hablar tecnicismo. Entonces, ¿y la eh, cirugía metabólica? ahora sí, la cirugía metabólica, mira, se desarrolla con un concepto diferente. Te explico un poquito lo que es bariátrica. Ya, porque hay diferencia. Puede Hay parecer mucho, lo mismo, puede pero parecer. hay una línea que los divide de ambos. ¿Cuál sería? Correcto. La diferencia categórica es que varos o bariátrica o bari, como le quieras llamar, viene del griego peso. Y atros es tratamiento. Entonces, la cirugía bariátrica es enfocada en peso, en descenso de peso del paciente a expensas de restricción, tamaños del estómago pequeños ¿Ok? y, por supuesto, anulación de repente de algún segmento intestinal. Hablando de una manera, es restrictiva y mal absortiva o hipoabsortiva. Entonces, cumple un parámetro o dos o ambos, ¿me entiendes? O es Ok. restricción por tamaños pequeños de estómago o es hipoabsortiva por anulación de segmentos intestinales Oh, del ya. delgado, entonces del intestino delgado. Por lo tanto, tiene esos enfoques y se enfoca directamente en el descenso del peso. Y con este objetivo llega a mejorar, por supuesto, las enfermedades metabólicas como la obesidad, la prediabetes, resistencia a la insulina
y por supuesto la diabetes tipo 2, pero en base a un concepto hipoabsortivo, o sea, necesitarías suplementación de calcio, vitamina B12, hierro, omegas, minerales, oligoelementos. ¿Para qué? Porque te deja un segmento del intestino sin absorción. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, ese concepto cambia cuando el doctor Santoro, que es una eminencia, como te vuelvo a decir, en el tema absortivo, entonces, cambiando ese concepto de no mala absorción, se desarrollan estímulos neurohormonales intestinales. Tu intestino tiene capacidad de producir hormonas que se llaman incretinas, que van a cambiar en sí la actividad de tu páncreas, la actividad de la parte misma intestinal, la actividad del vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, bueno, no veamos el concepto de peso, veamos el concepto de estimulación de estas hormonas que lamentablemente están muy lejos del tránsito intestinal. Las que corrigen el metabolismo están en el íleon, en la última porción del intestino delgado. Entonces él ve la forma de desarrollar una técnica que estimule estas hormonas, que son las GLP-1, PYY, oxintomodulina y FGF19. Valga la aclaración un poquito técnica, la GLP-1 es encargada de estimular a nivel pancreático la producción de insulina. O sea, estimula que el páncreas. ¿Y qué es la insulina? La insulina es una hormona que necesitamos para que el azúcar o la glucosa ingrese a nuestras células, nos dé energía, interviene el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Entonces es una hormona muy necesaria. Entonces, la hormona esta tiene que ser estimulada por esta hormona, valga la redundancia, que es la GLP-1, esta incretina. Entonces, al estimular esa hormona, la insulina, produce esta insulina y como estamos en segmentos distales del intestino, bloquea la contrahormona reguladora, que es el glucagón. El glucagón, ¿qué hace? Te libera más azúcar del hígado, que es un almacén de azúcar, disculpen la palabra azúcar porque utilizamos glucosa normalmente, pero para que entienda la gente, el almacén más grande que tenemos en el organismo de azúcar, de glucosa, es el hígado. Entonces el glucagón, ¿qué hace? Te libera azúcar a la sangre. Por eso es que un diabético no se compensa cuando tiene un glucagón activo. Entonces, ¿qué hace esta hormona GLP-1? Bloquea el glucagón. Por lo tanto, no se libera más azúcar a la sangre y se estabiliza, mejora el nivel de insulina, entonces responde mejor el metabolismo. Hay una reversión metabólica de la prediabetes, resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y después, en último paso, hay un descenso del sobrepeso o la obesidad. ¿Cómo lo consigue? Vamos a la misma hormona, GLP-1. Bloquea el vaciamiento gástrico de esa hormona, GLP-1, y luego por estímulos hormonales. Y luego después va vaciando lentamente hacia la parte duodenal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros crearíamos una bipartición del tránsito. Por un lado, crearíamos un segmento que va del estómago directamente al intestino distal, al íleon, y por otro lado, el camino normal, desde píloro, duodeno, yeyuno, íleon, los 6 a 8 metros. Entonces, ¿qué es la ventaja? La ventaja es que con esta cirugía se consiguen efectos fisiológicos, neurohormonales, intestinales. No hay mala absorción y hay un estímulo, más bien hay una hiperabsorción, llamémosle así, ileal del íleon, para que estas hormonas se produzcan de manera intensa. Y si la gente quiere saber qué es esta hormona GLP-1, Glucagon Light Peptide 1, el Glucagon Light Peptide 1 o péptido similar al Glucagon 1 es lo que tanto habla la gente es del Ozempic, ¿cierto? Los ujú. Ozempic, la semaglutida, liraglutida, esas son análogos de GLP-1. ¿Funcionan? Sí funcionan, pero tenemos esa hormona en el intestino. Lamentablemente no llega el estímulo alimentario y la absorción, o llega muy lentamente y el estímulo es pobre. Por lo Oh, ya. tanto, se hace una hiperestimulación a nivel del hilo. Ok, entonces, a ver, paremos un ratito para que se entienda. La cirugía bariátrica obviamente va a ser el corte de un segmento del estómago, Sí, que eso lo que va a hacer es que la persona que se lo realice pierda peso. correcto, ¿Cierto? En una correcto. persona con obesidad. Y Sí, la cirugía metabólica lo que hace es estimular a estas hormonas para que naturalmente el paciente pueda perder de peso. correcto. Así. Asimismo, aparte de perder el peso, que no es el enfoque de cirugía metabólica pura, el enfoque es estimulación hormonal para reversión metabólica de los disturbios. Me explico de una manera, o sea, estimulando tu íleon vas a producir de manera intensa estas hormonas, GLP-1, PYY, oxintomodulina y FGF19,
para revertir todo el daño metabólico que ha causado, por supuesto, tu inactividad pancreática En la en diabetes. la Entonces diabetes quiere tipo decir 2. que se puede revertir la Se diabetes con puede esta revertir, cirugía. correcto, se puede Oh, revertir. wow. Se puede revertir la diabetes de una manera fisiológicamente hormonal. Tus mismas hormonas intestinales se encargan de dar reversión metabólica. Esa es la palabra correcta. Cuando hablamos de curación de la diabetes tipo 2, cuando el paciente está con una reversión metabólica sostenida luego de 5 años. 5 años estaríamos hablando, estadísticamente hablando, de una curación de la diabetes tipo 2. Por eso es ahora el momento de promocionar en el sentido mejor de la palabra una oportunidad para las personas que requieren esto, ¿no? Las personas con diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina y por supuesto la obesidad, Mary. Claro, entonces esto sí me hace pensar en que la persona que tiene diabetes en una fase crónica se podría hacer la cirugía metabólica. ¿Hay cambios? ¿Hay efectos positivos? ¿Qué pasa acá? Mira, el tema siempre hay que analizar un paciente desde un punto de vista Integral. interdisciplinario, integral, correcto. Aquí necesitas en tu equipo una diabetóloga o un diabetólogo, un psicólogo, una nutricionista, un médico ortomolecular y un cirujano. ¿Qué es lo que contamos nosotros, ¿no? En Omega Center. Pero al margen de eso, el tema es ver a un paciente desde un punto de vista integral, ver cuánto está su reserva pancreática, cómo está su péptido C, cómo está su hemoglobina glicosilada. ¿Qué dice el doctor Santoro? Vamos al creador de la TEN. Idealmente, no mayor de 10 años de evolución de la diabetes. ¿Por qué razón? Porque la diabetes va a esos fenómenos de hiperglicemia, esos azúcares altos, van lastimando diferentes órganos. Que eso ya es irreversible, Que ¿no? eso, Porque claro, ¿qué hace gradualmente. la diabetes? Te genera una nefropatía diabética, retinopatía, ¿qué más? Eso no se puede revertir, por ejemplo. O sea, Claro, llega cuando. a dañar los órganos, más que todo Así es, los riñones, los que lo riñones. mencionaba el doctor en el anterior podcast. Entonces, eso, por si acaso, no se puede revertir. Si un órgano está dañado, dañado va a estar. Entonces, bueno, por eso es que de 10 años para adelante no se podría. No, no es que no se puede, simplemente que se tiene que estudiar más al paciente para Ok. ver cómo está Según el paciente, porque cada paciente cada es paciente es diferente. diferente. Lo que daña, como tú dices, es los episodios y los picos de esto de glicemia De alta glicemia alta, y sí. esa glucotoxicidad o toxicidad del azúcar o de la glicemia es lo que va dañando todos los órganos, riñones, retina, el ojo, los nervios, los vasos sanguíneos, el cerebro, el corazón, bueno, tanto daño y va dañando gradualmente. Como tú dices, un paciente, por ejemplo, con falla renal ya por la diabetes, yendo a diálisis, ya no es candidato para una cirugía metabólica ¿Por pura. qué? Porque si bien va a revertir el proceso metabólico de su páncreas, va a estimular, ya su riñón está fallando, ya ha fallado, ya hay una falla renal y que está en terapia de reemplazo renal. Entonces está con diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal o esperando un trasplante. Entonces es un paciente que si bien es más riesgoso el tema de hacerle la cirugía por el tema de su falla renal, porque ahí tiene medicación, etcétera, es un tema que hay que estudiar muy bien. O sea, no puedo yo hacer una cirugía metabólica pura en un paciente con un daño renal irreversible. O sea, tendríamos que operarlo y hacer, no sé, un trasplante renal más, se me ocurre. Pero el tema es que mientras el paciente tenga la oportunidad, que no haya dañado los órganos demasiado, por así decirlo, tiene oportunidad de hacerse la cirugía metabólica pura. El objetivo de la cirugía metabólica en específico, ¿cuál es? ¿A qué punto ustedes querían llegar con eso? Es muy buena tu pregunta, Mary. Esta pregunta se ha formulado a nivel mundial. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía metabólica pura? La cirugía metabólica pura, el objetivo primordial es prevenir o evitar el daño que ocurre en la glucotoxicidad. ¿Qué quiere decir? O sea, la resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes tipo 2, la obesidad, son todos estos factores, son enfermedades metabólicas y pueden llegar a dañar, como tú bien lo dijiste y yo también lo mencioné, todos los órganos estos. O sea, de una prediabetes puede pasar a una diabetes, de una resistencia a la insulina puede pasar a prediabetes y diabetes. La obesidad es un factor desencadenante de ambas. El síndrome metabólico, lo propio. Entonces, ¿qué pretende esta cirugía metabólica pura? Revertir este daño metabólico por procesos neurohormonales intestinales fisiológicos.
Entonces, hay un cambio quirúrgico, por supuesto, por vía laparoscópica que se realiza, pero se pretende evitar y revertir ese daño que ha causado todo este disturbio metabólico. O sea, volver nuevamente a un paciente con una producción intensa de insulina, bloqueando su glucagón, revirtiendo todo el daño que ha ocasionado hasta ese momento todas las enfermedades metabólicas. Una vez realizada la cirugía, los cambios, ¿a los cuántos meses ya los puedes ver? A partir del primer, o sea, segundo, tercer día de cirugía, ya empieza a funcionar el sistema del ileón, el sistema hormonal. Pero para ver ya resultados medibles, o si vale la palabra, Cuantificables. o cuantificables, gracias, uno tiene que tener el segundo a tercer mes. El segundo a tercer mes es fundamental mientras el paciente come, porque es un paciente que debe comer. El estímulo principal es la absorción del alimento. Entonces, este paciente que mientras va comiendo va revirtiendo su enfermedad metabólica. Entonces, a partir del segundo o tercer mes, empieza la reversión intensa, empieza la hipertrofia ileal ya sostenida y de ahí en adelante el paciente empieza su reversión metabólica. Increíble. Aquí en Santa Cruz ya lo han hecho, Yo lo he hecho, sí. ¿sí? Ya llevamos 7 cirugías acá en Santa Cruz. Wow. Y le Sí. hace seguimiento a Sí, cada a paciente cada paciente particularmente. con Tenemos diabetes, me con imagino. diabetes tipo Ya. 2, diabetes tipo 2 y hace 2 semanas operamos una paciente con obesidad grado 3 más resistencia a la insulina. O Ok. sea, entonces todos los pacientes son personalizados. Ningún paciente es igual a otro. Entonces, tenemos el primer paciente en Bolivia con reversión metabólica de la diabetes tipo 2. Está en La Paz, lo vamos a mencionar luego. También vamos a traerlo al paciente Me para imagino que ella escribió su artículo, ¿no? bueno, no, estamos todavía anotando, Todavía, ¿no? Todavía doctor, está anotando. perdiendo el tiempo. Estamos anotando todos los datos porque es importante hablar a la población Primero, claro, primero es que hay que educar siempre, a la siempre. población de qué es esto, qué es lo que hace, porque, claro, como ser algo nuevo, puede que cree un poco de, ¿no? Claro. Desconfianza. Siempre, siempre es bueno hablar con la verdad, Mary. Y cuando tú hablas con la verdad, tú puedes mostrar los resultados también verídicos y reales con medicina basada en evidencia. O sea, eso quiere decir laboratorialmente, un paciente clínicamente, paciente con todo lo que es evidencia científica. Muestras eso, genera no solo confianza, sino que ese resultado es para nosotros una honra poder decir que ya tenemos este paciente acá en Bolivia. Está en La Paz, no voy a mencionar el nombre por temas éticos, lo vamos a traer para que lo conozcan y para desarrollar una conferencia de prensa, ese es el objetivo, para que él explique también cómo ha sido su vivencia, no solo en el tema pre y transoperatorio, sino en el tema postoperatorio, porque a la gente incluso le cuesta creer que está revirtiendo su diabetes de 7 años. Este paciente 7 años con inyección de insulina. Inyección de insulina 2, 3 veces al día, tomando metformina todos los días, con una hemoglobina glicosilada de 12, glicemias de 240, 200. Bueno, es un paciente diabético, ¿no? Pero puede volver a tener diabetes aún haber realizado la cirugía metabólica. Un paciente le puede volver. No, no, ¿por qué? Porque porque lo que tú pretendes es una reversión metabólica, estás corrigiendo el desperfecto hormonal que existe en el paciente. Dicho de otra manera, le estás dando su propia estimulación a través del intestino y sus hormonas para que el páncreas produzca su propia insulina y para que empiece a regenerar, si entre comillas se puede hablar, esa producción de los islotes del Langerhans, de las células beta, empiecen a repoblar nuevamente para producir esa insulina que necesita tanto el paciente diabético tipo 2. Entonces, aclaro tipo 2 porque el tipo 1 no es candidato a la cirugía. Es un paciente que nace y desarrolla por un mecanismo autoinmune Claro, diabetes. ya eso es genético y la Es genética genético, no se puede correcto. Esa cambiar. no es, De ellos momento. que son de momento, De bien momento. dicho, porque ese paciente es más o menos el 5 a 10% de las diabetes son tipo 1 y el 90% son tipo 2. Para eso está indicada para esos tipos de pacientes la cirugía metabólica pura. Toda cirugía tiene un riesgo. Sí, ¿Esta tiene toda. riesgo? Los riesgos siempre existen en la cirugía, Mary, siempre. Sería mentir la persona o el cirujano que dice no existen riesgos. Siempre existe un riesgo. ¿Cómo minimiza el riesgo? Utilizando material de calidad,
capacitándote siempre, preparando a un paciente desde el punto de vista interdisciplinario, que tenga las condiciones, el lugar donde vas a operar, que tu equipo esté preparado, equipo profesional médico, y que tengas el soporte de una empresa seria que te va a proveer materiales pues de calidad, ¿no? Porque no puedes arriesgarte a operar a un paciente si tienes un material no certificado. Entonces, con eso se minimizan los riesgos y se convierte en lo que llaman los norteamericanos safe surgery, una cirugía segura. La cirugía segura es el concepto que uno manejan tanto en Brasil, en San Pablo, el doctor Santoro, en Estados Unidos. Acá queremos traer ese concepto de cirugía segura. Cuando tú tienes, o sea, no improvisas, Mary, salen las cosas bien. La improvisación no es buen amigo de un cirujano. La improvisación es el peor enemigo, creo, de un cirujano, porque al improvisar estás tratando de cambiar las cosas que están ya protocolizadas. Y no es que seamos robots, siempre existe una técnica, tácticas, y puedes cambiar algo de repente de acuerdo a los hallazgos encontrados, pero siempre existe un protocolo lineal que tienes que seguirlo para que salgan las cosas bien. Y el concepto de equipo interdisciplinario es una gran ayuda, realmente. Cada uno tiene su expertise en cada área. Yo, por ejemplo, no le quito al paciente que ya revirtió metabólicamente la diabetes tipo 2, al que te hablo, yo no le quité la insulina, le quitó mi diabetóloga. La diabetóloga le quitó la dosis de insulina, le fue suprimiendo hasta al final cortarle. O sea que ya no está usando insulina, le quitó la metformina, le quitó las drogas, todo, y el paciente está comiendo y sin diabetes en este momento con reversión metabólica. Entonces, para el tema psicológico, porque es una transición pasar de una diabetes a no diabetes, por así decirlo, Claro, es un tema no es de la importante, noche a la mañana. no es de la noche a la mañana. Para eso se ocupa el psicólogo. Entonces, cada uno tiene su función en el equipo y tienes que dar eso. Cuando agarras ese concepto, salen las cosas bien. ¿Y hace cuánto tiempo usted ya se especializó? Porque se podría decir que es una especialidad. Es una subespecialidad, sí, Subespecialidad. subespecialidad. ¿Cuánto tiempo le demoró poder adquirir todo este conocimiento que usted me está comentando? Casi 2 años, 2 años. casi 2 años, sí. Y la verdad que estamos haciendo ahora la cirugía desde febrero del año pasado aquí en Bolivia, preparando al paciente. Si bien dirá mucha gente, 7 pacientes en un año es poco, pero se tiene que preparar bien a un paciente para operarlo. No podemos operarlo de la noche a la mañana y mucho menos sin el respaldo de todo el equipo, que todos den el ok, que esté bien psicológicamente, que esté bien nutricionalmente, metabólicamente, que la diabetóloga dé su visto bueno con hemoglobinas glicosiladas estables, glicemias relativamente estables, bueno, y todo lo que es el funcionamiento de riñones, etcétera, hígado, bueno, tiempo de protrombina, todo lo que es protocolizado, que esté adecuado. Entonces, no puedes operar de la noche a la mañana. Entonces, por eso esos 7 pacientes que tenemos están en reversión metabólica. Y como cirujano, ¿cuántos años de experiencia usted tiene? 20. 20 años. ¿Por qué le pregunto esto? Porque obviamente la persona que lo va a escuchar va, va a tener esa curiosidad, como le digo, siempre va a haber un miedo de, ay, a ver cuántos años de experiencia tiene, a Sí, ver cuánto correcto. tiempo se tardó él en aprender todo esto, Sí, sino para tener más confianza gracias, con Mary. usted, claro, la experiencia es algo nuevo, entonces siempre va a haber eso, un poco de rechazo, pero Siempre, la idea es poder educar a las personas sobre este tema. ¿Qué le parece si abrimos un sector de preguntas claro. para las personas interesadas? Ustedes pueden preguntar en los comentarios dudas, curiosidades sobre la cirugía metabólica, así para que el doctor Cristian nos pueda responder a todas estas cuestionantes que ustedes capaz, terminando este episodio, las van a tener. ¿Qué le parece? Me parece genial, excelente. Estamos para eso aquí, para culturizar, como tú decías, educar y por sobre todo que, más que, creo que una palabra que usaste tú, que es la duda, el temor, es un tipo de fe. Yo le llamo un tipo de fe, una fe corrompida, la duda, el temor, porque tienes temor a algo que desconoces. Pero si uno empieza a explicar, y yo siempre le explico a todos los pacientes, de hecho hasta con dibujos en mi consultorio, si aquí no voy a dibujar nada, pero en el consultorio le hago dibujos de cómo es que va a funcionar su metabolismo para revertir el problema metabólico. Creo que cuando tú tienes esa explicación técnica y cordial con el paciente y que al final termine de entender, porque muchos dicen, doctor, ¿me va a operar una bariátrica? Yo le digo que no.
Entonces, ¿por qué no es bariátrica? Por esto le explico. Y él termina de entender y dice, bueno, sí, es verdad, es otra opción, otra. Ah, Es dice. diferente. No, y la verdad, el paciente No entiendo ahora nada de medicina, pero es cuando que uno entiende. los pacientes son muy inteligentes y las personas Sí. también. Yo apelo mucho a esa Y inteligencia. aunque no, y aunque Sí, sea chistoso, el paciente llega a entender hasta las palabras más difíciles del vocabulario sí, médico. Eso me he dado cuenta. sí, 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 Porque también es difícil quitarlo por completo. Entonces, como el doctor sí. está ahí para, esto significa tanto, entonces, bueno. No, Y sí. empiezan a automedicarse. Sí, es verdad, no, No, yo sé. la explicación, ¿no? De arquitecto, médico y loco, todos tenemos un poco, dicen, ¿no? Entonces, creo que es bueno la explicación y creo que es bueno también despejar todas las dudas Sí, para que no exista eso. Y claro, aparte de los buenos resultados que tenemos, lo que tú dices, una explicación sencilla, con palabras simples, creo que el paciente lo aprovecha más o la persona. Si bien vive con una drama de su enfermedad, ahora existe la oportunidad de poder ayudar con esta nueva versión de la cirugía, que es la cirugía metabólica pura. bien, doctor. ¿Qué le parece si, ya que me contaba ahí antes de entrar, me decía, yo no Sí, estoy acostumbrado a las redes sociales, pero usted debería acostumbrarse, mire, tiene una labia increíble que hace que entienda hasta un niño de 6 años, yo Ay, creo. Ese es un talento, la verdad. muchas gracias, Mary. La verdad, las cámaras poco, trato siempre de irme más en la parte científica, tratar de aprender un poco más para ayudar a la gente. No uso mucho, de hecho, nada, ¿no? El TikTok, redes sociales. Debería. o- Está de- perdiendo plata, doctor. ¿Qué le Eh, la, pasa? la verdad, Mary, me vas a enseñar porque ya, bueno, tengo a mi hermano que es Ah, médico, es cirujano igual, y bueno, él utiliza mucho las redes sociales y es muy conocido por eso, y creo, y es el menor, ¿no? De mis hermanos, pero creo que es muy importante, las redes sociales claro, son porque además, maravillosas, sí, cómo lo van a buscar a usted? correcto. ¿Y A cómo ver, van a saber? ¿cómo vamos a buscarlo al doctor Cristian? A ver, nombre completo, Cristian A. Cristian, López Cristian Benjo López Benjo Eid, López López A. Eid, Lo dije al Eid. revés. Sí, A Cristian ver, López Eid. otra vez. Cristian, con CH, Cristian Benjo López Eid. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, ahora tenemos nuestro centro que es Omega Center, se llama. El equipo igual se llama equipo Omega. Es un término que agarramos precisamente porque Omega es el fin, ¿no es cierto? El fin de esta enfermedad que es la diabetes tipo 2, para dar un inicio y una oportunidad a la gente que pueda adquirir o que pueda acceder a esta cirugía metabólica pura. Bueno, mi número de teléfono lo pueden poner acá en mis pantallas, en sus pantallas, es el 7609-1234. Es muy fácil. 7609-1234. Y ese número yo lo manejo porque en realidad manejo el WhatsApp, manejo el Bueno, ya Facebook. sería increíble que no Ya, sepa manejar el sí, WhatsApp. no, sí, sí, no, no soy mayor, ¿no? O sea, sí, sí me gusta mucho la tecnología, realmente soy amante de la tecnología. Si bien las redes sociales son un método muy útil para llegar a las personas con la información, quizás uno no se da el tiempo, no es una excusa para sentarse como tú, que es muy bueno esto, y los felicito por este podcast, eh, para sentarse a hablar hacia a las redes, explicar un TikTok pequeño, ¿no? Un corto, para que la gente sepa, ¿no? Creo que es bueno. Lo voy a tomar muy en cuenta. Creo que voy a hacer algunos TikTok educativos. Ya saben, ahí pueden comunicarse con el doctor alquimista, los alquimistas de Omega Center. Que viva la ciencia, pues gracias a eso es que existe esto, ¿no? Así es, así Bueno, es. doctor, reto, despídase e invite a que puedan darnos me gusta y Muy comentar. bien, muy bien. Despídase, a ver. Muy bien, bueno, primero agradecido con Dios por esta oportunidad que me da. Creo que el talento uno lo tiene que desarrollar y el Señor nos da a todos talentos diferentes. Es agradecido con Dios, agradecido con mi familia, mis padres, mi esposa, mis niñas. Esos son fuentes siempre de mi inspiración. Los hermanos que siempre apoyan. Creo que la familia es un grupo tan selecto que nos regala el universo para poder emprender y seguir adelante. Y muy agradecido con el doctor Sergio Santoro por toda la información, todas las lecciones, toda la estimulación que nos da cada día para seguir desarrollando su técnica en todo el mundo. Y agradecido también contigo, Mary, con Ervin Hurtado, con todo el equipo de HP Medical.
con Laurita, que nos da la oportunidad de llegar a este podcast o mediante este podcast a toda la gente que lo necesita. Y encantadísimo de poder recibirlos, ¿no? Las consultas por este mes son totalmente gratuitas, o sea, por el mes de marzo me refiero. Eso no es para minimizar ni desprestigiar el valor que tiene una consulta, sino para ayudar a la gente a que pueda acceder a esta información ya presencialmente, que es lo mejor. Así que no duden en escribir al WhatsApp, en el Facebook está la página igual de Omega Center. Encantado de poder tenerlos ahí para que conozcan a todo el equipo humano. Creo que es un equipo muy cordial y invitarlos a que puedan evaluar y puedan conocer un poco más de cerca de la cirugía metabólica pura y puedan revertir, si Dios lo permite, su enfermedad como la resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, que son enfermedades muy pandémicas, esa es la palabra, en este nuevo siglo. Así que encantado, gracias Mary nuevamente y encantado de poder, cuando tú me digas, presente acá en tu podcast. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio.